Hola, estás escuchando el podcast Tejiendo Historias. Soy la psicóloga Gaby Jerez, fundadora del proyecto Tejiendo Tribu. Este podcast es un espacio para mirar hacia adentro, para comprender nuestro pasado y transformar nuestro presente. Aquí exploramos cómo nuestra infancia teje cada rincón de nuestra vida adulta y cómo, al entenderla e integrarla desde un lugar más profundo, podemos convertirnos en madres y padres más conscientes, amorosos y libres. Porque criar con conciencia no es solo acompañar a nuestros hijos, es también reconciliarnos con quienes fuimos y con lo que nos hizo falta recibir. Este es un viaje hacia una maternidad y paternidad más humana, más real y más despierta. Comencemos. Hola a todos y todas, bienvenidas al último episodio de este 2025. Yo me prometí y les prometí que quería cerrar este año con un último episodio, traerles un tema que pueda ahí removerles y dejarles una semillita para este año que viene. Decidí no irme sobre la línea muy específica del fin de año y el inicio de otro, aunque el tema tiene un tinte vinculado a esto de los cambios, ¿no? Y de, pues, las mejoras que podemos ir haciendo como seres humanos, como madres, como padres, como parejas, personalmente. Y por eso decido irme un poco más profundo y seguir sobre esta línea en la que estábamos de los mecanismos infantiles en la biografía humana. Y le pongo como título a este capítulo Las expectativas como mecanismo infantil. Ojo, aquí hay una trampa, porque este tema de las expectativas lo he traído rumiando mucho en mi mente estas últimas semanas y meses. Creo que de cierta forma el tener expectativas, pues, es de X o Y situación. Es muy común o inherente al ser humano, de cierta forma, ¿no? O sea, de pronto me he preguntado, bueno, ¿y se puede vivir verdaderamente sin expectativas? Y creo que también es imposible. Por eso les digo, es una trampa, no se trata solo de nunca tengas expectativas. Lo que yo sí quiero es dejar esta semilla de cómo las expectativas nos generan muchísimo sufrimiento y a la vez rompen muchísimo con nuestra realidad y con nuestra paz, con nuestro estar presentes, porque muchas veces, y por eso es como mecanismo infantil, no se activan como algo natural, sino que hay personajes que continuamente viven en un automático de tener expectativas muy específicas de cómo quieren que pase todo. O sea, sobre todo es con personajes muy basados en el control, en el miedo, personajes muy mentales, ¿no? Entonces, se vuelve la raíz de todo el sufrimiento. O sea, eso yo me ponía a pensar cómo de verdad, si yo pudiera encontrar una de las causas que más problemas traen a nuestra vida, son las expectativas, ¿no? Incluso es algo que, por ejemplo, mi papá dice mucho, o sea, como es que lo dice en su forma, ¿no? Pero su mensaje es: "Suelta las expectativas", porque la vida es sumamente caótica, impermanente, y al final de cuentas, esto es lo que nos afecta tanto. ¿Por qué lo manejo como esta parte de un mecanismo infantil? Porque creo que como adultos, en este sentido de la palabra al que yo voy mucho, ¿no? De la adultez no como una etapa en la vida, sino como un estado del ser donde somos capaces de vivir desde un lugar mucho más maduro, más sereno, con más temple, con más mirada hacia el otro, no tanto a nosotros mismos, y a llenar nuestras propias, necesidades todo el tiempo, y como a, quedarnos anclados y aunados a ciertas emociones. O sea, todo este es el sentido que yo le doy a la palabra ser adultos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que viéndolo desde este lugar, se vuelve un mecanismo infantil, porque cuando las cosas no pasan como esperábamos que pasaran, nos volvemos como unos niños, ¿no? Y entonces es cuando se activa esta parte de me enojo con el otro, le reclamo, ya me arruiné el día, ya estoy súper mal con todo mundo, ya me vuelvo muy violenta, se activa mi infierno y entonces ya empecé a gritar, a destruir. Entonces es como que de pronto esta parte activa todas estas violencias visibles e invisibles, ¿no? ¿Qué pienso también? Algo muy importante de las expectativas, y quizá aquí se desprende otro tema que también quiero abordarles, pero es este punto de las mentes parlanchinas. Amo estas palabras juntas porque hay un episodio en un
en un podcast que me encanta y siempre se los he recomendado, que se llama Budesen y va más hacia el budismo, pero es un podcast excelente. Justo tiene un episodio que se llama La mente parlanchina. Obviamente, el abordaje es muy desde la filosofía budista, pero pues tiene mucho vínculo con esto de la biografía humana. ¿Y qué pasa? Que de pronto es la mente la que empieza como en un tornado de cómo espero que pasen las cosas. Y ojo, puede ser desde cosas muy pequeñas hasta lo que yo esperaba de la cena de Año Nuevo, ¿no? O de Navidad. O sea, yo esperaba que mi familia estuviera aquí, que no hubiera ningún dilema, que no sé qué, que fuera así. Entonces, cualquier cambiecito que pasa me desbordo, ya no fue como quería, ya no disfruté, me cuesta muchísimo ser flexible, adaptarme y truena todo. Entonces entro en un bucle de sufrimiento terrible, ¿no? Hasta cosas enormes de la vida, o sea, lo que yo esperaba de mi pareja, de mi familia, de mis hijos, de mi profesión. Entonces, vivo en un continuum, juzgarme, de infelicidad. Por eso les digo que va muy vinculado al budismo, que siempre voy a amar esta filosofía, porque es como no poder desprendernos y aceptar nuestra realidad y poder vivir más presentes. Ojo, siempre aquí está este dilema de lo que sí puedo cambiar, porque creo que hay muchas cosas, y este es el chiste, ¿no? De los procesos terapéuticos, o sea, el mejorar, el querer cambiar ciertas cosas de nosotros, pero creo que también muchas veces se vuelve un proceso tan solo mental y como paradójicamente caemos en tener todas estas expectativas, en la exigencia, que de pronto nos cuesta mucho también parar, equivocarnos, ser imperfectos, dejar de tratarnos tan feo, dejar de juzgarnos, dejar de tener tantas idealizaciones de lo que deberíamos o no ser, y también aprender a estar presentes. Entonces, siempre creo, o sea, yendo como un poco a qué semillita tenemos que ir sembrando, yo siempre hablo mucho con mis pacientes del punto medio, del equilibrio, ¿no? Y esto no es como algo fijo, o sea, yo siempre les digo que la vida es un vaivén, donde a veces me tengo que ir un poco para acá, un poco para acá, pero que siempre tengo que ser consciente de estos puntos medios en donde sí, tengo toda esta intención, toda esta expectativa quizá de ser mejor, de conocer más de mí, de tratar mejor a mis hijos, pero también no me quedo aquí todo el tiempo desde este nivel de exigencia terrible, desde esta expectativa gigante, sino que también hay otro lado, ¿no? Estaría el lado donde no me importa y no hago nada de eso, no, ¿cuál es el punto medio? O sea, donde también me doy chance de volver, de aterrizar, de parar, de dejar de pensar, porque de verdad la mente parlanchina nos consume de una forma terrible, ¿no? Justo hoy que estaba pensando hablar de este tema, me llegó un artículo científico que hablaba que en sí el estrés, ¿no? Como este proceso corporal, neurológico, como lo queramos llamar, no es el problema que daña tanto a la salud, que el estrés cotidiano, como de tengo que hacer esto y se activa el cortisol y me pongo en acción, no es en sí lo que nos daña, sino es el sobrepensamiento. O sea, esas hormonas que genera la mente parlanchina son las más dañinas para nuestra salud y para nuestros vínculos, ¿no? Porque aquí voy a lo importante, o sea, imagínense cómo es para unos niños crecer con una madre o un padre que siempre tiene expectativas muy rígidas de lo que tiene que ser la vida. O sea, está rudo, ¿no? Y que cuando no se cumplen esas expectativas, pues toda su emocionalidad se viene abajo. O sea, como que de pronto nos derrumbamos por completo y ahí es donde yo, detecto esta parte que es un mecanismo infantil, porque al final creo que la parte adulta debería poder ser tener expectativas mucho más flexibles de las cosas y que cuando las cosas no salen exactamente cuando queremos, tenemos esta capacidad de adaptarnos, de ser resilientes y de estar bien, ¿no? De que eso no rompa por completo nuestra armonía y nuestra estabilidad emocional, ¿no? Y bueno, ahorita hablando de esto, para cerrar, quisiera dejarles esta analogía. Me vino ahorita, ¿no? Ni siquiera la planeé, pero ahorita que les decía de la flexibilidad, también hace mucho tiempo en un podcast budista escuché sobre dos árboles, ¿no? Ponía la analogía como, o sea, ¿qué árbol quiere ser? Y hablaba de un roble, ¿no? Que es rígido, que es fuerte y pareciera que lo ves y dices, wow. Pero ¿qué pasaba cuando pasaba el tiempo, se iba secando y de pronto venía una tormenta? Pues ese roble se puede caer muy fácil, aunque lo veas firme y duro, ¿no?
y hablaba del bambú, o sea, de hecho el episodio era algo así como sé como el bambú, y hablaba que el bambú parece que es, o sea, lo ves y se va a romper en cualquier momento, pero cuando viene una tormenta, el bambú, ¿qué hace? O sea, se puede casi casi ir hasta el pasto y volver y sigue aferrado a sus raíces, ¿no? Porque son raíces muy firmes que para mí representan estos procesos terapéuticos como de conocernos mejor y hacen que logremos estar en esta flexibilidad que es súper necesaria para la vida y que nos ayuda, como les decía, a poder ser el centro y la paz que necesitan las personas que nos rodean, nuestros hijos sobre todo y nosotros mismos. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos depara el año que viene. Quédense pensando un poquito en este tema. Ya en el 2026 seguiremos avanzando en estos episodios. Creo que es la parte que aunque es quizá la más demandante el hacer los episodios, grabarlos, editarlos, porque yo hago todo sola, es la parte que más me gusta darles, porque sí, o sea, las redes sociales e incluso hay pacientes que me dicen: "Es que ya no haces tantos reels", y me gusta, pero a la vez siento que no les puedo dar tanto ahí. Entonces, parte de mi objetivo este año es seguir con los episodios, pero también empezar a darles más charlas gratuitas, o hacer cursos, o sea, algo donde yo sienta que puedo darles todavía más información. Obvio, seguir con lo de las redes y así, pero a veces siento que ahí no puedo darles lo que quisiera dar. Entonces, para que estén ahí pendientes, ojalá pronto pueda armarles la primer charla y que ahí estén para que aprendamos juntas, ¿va? Les mando un abrazo, feliz año nuevo, cuídense mucho.